Y seguimos revisando más acerca de las implicaciones de este atentado en contra de Nadia Beler. Estamos en contacto vía Zoom con Andrés Gómez, periodista y analista político, a quien le agradecemos esta noche y queremos iniciar preguntándoles cuáles pueden ser las repercusiones políticas que tenga este atentado en contra de Nadia Beler. Hola, buenas noches. Lo primero que hay que considerar en este tipo de casos es que automáticamente la imagen de Cerimedo está asociada a Rodrigo Paz. Es decir, las personas empiezan a juzgar un hecho en función de las relaciones que tiene una persona con otra. Y en este caso, Cerimedo no es nada más ni nada menos que el asesor personal de Rodrigo Paz. Además, por las propias declaraciones de autoridades de ese círculo de poder, Cerimedo tenía un tratamiento especial porque no era parte del Estado, no era un funcionario público, no se sabía cómo se le pagaba y hasta ahora nadie explicó eso. Por esta razón, creo, Paula, el presidente en persona tiene que responder tres cosas sobre este tema. Primero, ¿quién pagaba a Cerimedo? Segundo, ¿qué funciones concretas desempeñaba en Palacio? ¿Cuál era su papel? Y tercero, ¿qué nivel de acceso tenía el presidente? ¿Cuál era la influencia en el presidente? Porque por las declaraciones de la señora Nadia Beler, prácticamente quien gobernaba Bolivia era el señor Cerimedo y no Rodrigo Paz. Ahora, la Fiscalía ha informado que investiga a Cerimedo por el intento de feminicidio, pero además ha abierto otro caso por enriquecimiento ilícito en su contra, precisamente por las declaraciones que dio Nadia Beler. ¿Quiénes más considera que deberían ser investigados en torno a este caso? Por las declaraciones que ha señalado la señora Beler, esas palabras, en este caso la víctima, alcanzan también al entorno presidencial. Pero no solamente al entorno, sino a la esposa del presidente. Ahora, las declaraciones de Beler no significa que sean automáticamente verdaderas, sino que tenemos que considerar que son graves porque da detalles específicos sobre supuestos negocios vinculados con combustible, oro, además de otras operaciones, en este caso desde el poder. Y un detalle que creo impacta muchísimo en la sociedad. Ver fajos de billetes llenando una caja, dos cajas, además la fotografía donde se ve una condecoración a Cerimedo, eso comunica que ese dinero, pues, ¿de dónde salía? Automáticamente la gente asocia que es dinero ilegal. Y cuando hay fotos de este tipo, la policía tiene que investigar. Entonces supongo que allanará ese departamento, cómo y por qué tenía esa cantidad de dinero en el departamento Cerimedo y después empezar a seguir el resto de las pistas hasta esclarecer todos los casos, pero dudo mucho yo que sea así. Y precisamente acerca de estas denuncias de Nadia Beler que abarcan varios ámbitos, desde el oro, carburantes como gasolina y diésel, o también el tema de los seguros. De ser ciertas estas denuncias, ¿cómo es que esto pudo haber pasado? Mira, según las explicaciones de cómo ha ido señalando Nadia Beler y cómo han ido estallando los casos, Paola, creo que hay que considerar que en este caso no había absolutamente ninguna vigilancia sobre el ejercicio del poder, ¿no? En este caso, del presidente, de su familia y del entorno presidencial. Pero ojo, reitero, las declaraciones de Nadia Beler no significan automáticamente que esas revelaciones sean verdaderas. Sin embargo, precisamente para saber si son reales o no, el Ministerio Público tiene que investigar. Pero no solo eso. Yo creo que el gobierno, el presidente en persona tiene que pronunciarse y explicar a partir de las tres preguntas que le he señalado, pero además tiene que mostrar transparencia en este caso, es decir, exponerse, someterse a la justicia automáticamente, ¿no? Prestar declaraciones como debe ser y cooperar en las investigaciones y además comprometerse a que no va a interferir en las investigaciones del Ministerio Público.
Ahora, en torno también a este tema, Beller ha señalado que a Cerimedo no se le pagaba un sueldo, sino que se le otorgaban grandes contratos. ¿Esta figura se puede dar? En el ejercicio del poder, Paula, hemos visto situaciones de este tipo en diferentes momentos. No se olvide del caso Paula Zapata durante la gestión de Evo Morales, que justamente esta persona se fotografió con fajos de billetes, ¿no? Y esos billetes eran producto de determinadas comisiones que había recibido por hacer lobby o por adjudicar contratos o por acercar a algún empresario con el poder. Entonces, cuando sucede este tipo de relaciones al interior del poder, obviamente suelen pasar estas cosas. Por ejemplo, un detalle que nos tiene que llamar la atención respecto al escándalo del ministro de Economía. ¿Quién le vende el bien al ministro de Economía o ese vehículo y a precio rebajado? Y además, como si prestándole el dinero. Es una persona que tiene relaciones con el Estado, se adjudica obras. Pregunta para la gente que nos escucha. ¿Creen que ha sido esa rebaja y esas facilidades gratuitas o con la intención de que en algún momento va a beneficiarse adjudicándose algunas obras? Lamentablemente funciona así las relaciones de poder en nuestro país. Finalmente, un punto que no debemos olvidar es que Beller ha asegurado que quien manda en el país no es Rodrigo Paz, sino Cerimedo. ¿Es posible esta situación? Justamente eso señalaba hace rato, Paula. Mira, si seguimos las declaraciones de autoridades, ¿no?, como el exministro de la presidencia, que en algún momento aludió, me refiero a José Luis Lupo, que no sabía qué hacía, pero reconocía que Cerimedo era muy cercano al presidente, ¿no? También el propio vocero José Luis Gálvez reconocía que era una persona que estaba muy cerca del presidente, que no tenía ninguna función específica, aparentemente, es decir, no era un funcionario, pero este tipo de situaciones suele pasar porque personas que actúan de ese modo, ya a la sombra del poder, o siendo personas muy allegadas o influyentes en algún gobierno, pues actúan para no tener responsabilidades jurídicas de ninguna naturaleza. Bueno, esa es una posibilidad, es una hipótesis. Veremos a lo largo de la investigación qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque ahora esta historia recién está comenzando. Queremos agradecerle por este contacto vía Zoom a Andrés Gómez, periodista y analista político, a propósito de los últimos hechos acontecidos en torno a este ataque armado en contra de Nadia Beller.